Y continuando con nuestra primera sesión, quisiera presentar a nuestro siguiente conferencista. Se trata del Dr. Gregor Heinrich, Senior Advisor de la firma británica Systemic Policy, que tiene como título su conferencia es el Diseñando el nuevo sistema financiero global. Él es graduado de Derecho de la Universidad de Hamburgo. Hizo parte del Banco de Pagos Internacionales por 30 años. Esta es una organización internacional con sede en Basilea, Suiza. Fue representante de esa misma entidad para América y jefe de la Unidad de Investigación Legal y de Cooperación. Escribió múltiples artículos y ensayos sobre el desarrollo del sector financiero en América Latina. El tema que nos trae hoy el Dr. Heinrich toma relevancia debido a que a partir de la crisis financiera del 2007, los reguladores a nivel global han venido implementando una serie de reformas que buscan erradicar las causas que produjeron esta crisis y generar un sistema financiero global más sólido. Sin embargo, existe la preocupación de que este nuevo marco restrinja fuertemente el nivel de riesgo que pueden asumir estos agentes, afectando los flujos de inversión hacia los países emergentes que dependen de estos flujos para financiar los crecientes niveles de inversión que requieren sus economías. Bienvenido. Adelante. Hola, buenos días. Veo muchas sonrisas y preocupaciones, pero es la idea de ese evento aquí, de tratar un poco de preocupaciones. Mi preocupación en ese momento es lo siguiente. Según el plan, ahora tenemos la pausa de café. Y en este tipo de conferencias lo más importante no son las ponencias, yo soy muy honesto, pueden ser interesantes, pero yo pienso lo más importante son las pausas de café y los almuerzos. Porque por fin uno está aquí para hablar entre nosotros y mientras que yo o otros, mis colegas hablan, ustedes no pueden hablar. Eso es poco justo, entonces hay que encontrar un buen equilibrio. Entonces aquí las señoritas que nos han apoyado tan amablemente hasta merecen un aplauso especial. Sí, gracias. Y evidentemente muchas gracias aquí a la Asobolsa y los organizadores. ¿Cómo hacemos? Digamos, ya me despido y digo, bueno... Sí, bueno, el problema, otra preocupación es que mi ponencia tarda más o menos 4 horas. Entonces, no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo puedo hacer lo más corto posible. Quizás, eso siempre, vamos a ver cómo seguimos. Quizás otra posibilidad es que ustedes me interrumpen si no entienden algo y que vamos a tratar de hacer más un diálogo, porque evidentemente para no robarles otra hora entera, quién sabe, o aún más, quizás es mejor tentar de hacer casi un diálogo. Entonces, si hay una pregunta pertinente que ustedes tienen que no entienden algo, por favor, me interrumpen en ese momento mismo. Yo voy a tratar de reconocerlos y a ver qué puedo tratar de eso. Porque por fin pienso que las ponencias van a estar disponibles quizás en sus páginas, entonces unas láminas o algo. También no voy a tener muchos gráficos, pero sí voy a hablar un poco de diseñando el nuevo sistema financiero global. Y por eso vi un poco qué es la Asobolsa. Entonces los que aquí nos inviten esa es la misión, es un poco de promover ante las autoridades de regulación, y aquí habrá alguien de regulación, el fortalecimiento del sector bursátil colombiano. Entonces pienso que puede ser oportuno de hablarles un poco de las reformas que se hacen a nivel global y que quizás espantan a sus autoridades de regulación y supervisión, porque ellos sí van después, quizás o no, implementar unas ideas, esas reformas internacionales que sí pienso van a tener un efecto a todos los países, de una manera directa o indirecta. Y de eso voy a hablar un poco. Entonces voy a hablarles un poco por qué hay esas reformas, de dónde vienen, quiénes son las entidades que hacen esas reformas, cuáles son esas iniciativas. Hay tantas, hay centenas, pero les voy a hablar de algunas. Por ejemplo, los de la regulación bancaria, infraestructuras de mercado. Algo que yo pienso que es interesante es una iniciativa no tan conocida, el identificador de persona jurídica, que eso sí puede de manera casi clandestina entrar en sus sistemas.
posibles efectos en la región y conclusiones, pero para decir ya lo más importante, me dijeron lo más importante aquí para ustedes es de saber cuáles van a ser los efectos de toda esa regulación. Yo diría, uno no se sabe. Para ya anticipar la conclusión, es que todas las reformas todavía no han terminado y es quizás muy difícil decir que hay un efecto, hay menos préstamo, hay menos dinero, hay menos transacciones, es por causa de las reformas. Porque muchas reformas se han iniciado, pero no se han terminado todavía, y es quizás un poco prematuro decir, el hecho que en Colombia las cosas sean así o allá es debido a los malos, en otros países, en Europa, en Estados Unidos. Eso tan evidentemente no es. Entonces vamos a seguir. El mundo de hoy sí tiene muchos cambios, hay muchas preocupaciones a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional, todos nosotros lo hemos vivido. Hay inflación, hay desempleo, hay cambios abruptos de gobiernos. A nivel internacional también hay cambios, hay despreciación de la moneda, hay flujos de capitales entrantes demasiado fuertes, hay salidas de capitales demasiado fuertes, hay la preocupación que eso puede ocurrir, que el boom de hoy se va a terminar mañana. Y de hecho, en la reunión de la CAF, la Cooperación Andina de Fomento, hubo un panel que dijo que tenía como título "Se acabó la fiesta". Es un título muy interesante. Después vi un poco en internet lo que la gente hablaba y no hablaban realmente de eso. Entonces era un poco decepcionante. Pero solo al poner la pregunta, si quizás se acabó la fiesta, pienso es interesante. Entonces, lo que ha cambiado un poco es el entorno financiero global. Después de la guerra hubo la tentativa con la estructura conocida de Bretton Woods de crear un sistema centralizado con un cuadro institucional con cambios fijos, vigilado por un organismo que es el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, el problema es que eso desapareció en 73. Y hoy tenemos algo como un sistema libre, como dijo el señor Josh hace un rato. Hemos evoluido un poco a un mercado financiero generado más por los mercados y no por las instituciones. Y alguien hasta dijo que existe algo como el mercado monetario internacional privado y ya no tan público como lo era antes. Entonces, la globalización sí trae oportunidades. Estamos viviendo en un mundo de cada vez más con monedas convertibles, una desregulación por mucho tiempo de mercados financieros, una libertad de movimientos de capital, hay mucho menos controles de capital, nuevos productos financieros. Hasta mañana en la introducción se dijo que sería interesante crear nuevos instrumentos de inversión y eso se está creando cada vez más. La informática, como Bloomberg u otros, ayudan las plataformas de negociación también para ustedes, han aumentado, ha facilitado mucho la labor también transfronterizo, sobre todo la posibilidad de comunicarse de manera instantánea a través de todo el mundo. Pero antes de que continúe, les quisiera a ustedes hacer una pregunta porque me interesa. ¿Quién de ustedes piensa que hay demasiada regulación? Levanten la mano. Hay demasiada regulación. Ok. ¿Quién piensa que debe haber más regulación? Nadie. Todos están contentos. No hay demasiado. Bueno, interesante. Hay algunos 5 que levantaron la mano, los otros no sé. Bueno, es muy temprano, entiendo muy bien. Pero ¿quién piensa que en país como Colombia, porque, a ver, por favor, los que no son de Colombia, por favor, levantan las manos. ¿Quién no es de Colombia? Y ahora los españoles bajan las manos. Bueno, ok. Entonces hay algunos aquí. Entonces la gran parte son colombianos. Muy bien. ¿Quién piensa que Colombia o ustedes tienen suficiente poder y influencia en la creación de regulación a nivel nacional e internacional? Entonces, ¿quién piensa que ustedes tienen suficiente
influencia? Nadie. ¿Quién piensa que Colombia debería tener más influencia en paneles internacionales? Algunos, sí, bueno, evidentemente la mayoría. Los demás, la gran parte aparentemente no tiene opinión, pero es normal, eso es normal. Nada quiere saber, quiere decir demasiado a su vecino, eso es normal. Pero interesante es que sí que hay preocupaciones y que sí piensen que quizás Colombia o ustedes como organismo o la Asobolsa no tienen suficiente influencia en cómo manejar, cómo crear esas reformas. Eso es algo interesante porque yo pienso que es una preocupación muy realista. Entonces seguimos aquí con eso. Lo que tenemos hoy día es que ya no hay un organismo central, no existe algo como una policía central para el mundo financiero, eso ya no existe. Hay muchas entidades y también se cuestiona un poco si están suficientemente legitimados, si tienen una base de decisión. Ustedes lo dijeron, acaban de decir que quizás no tienen la influencia debida en estos organismos. Eso, para muchos, no es una situación muy satisfactoria. Pero, de hecho, ya después de la crisis de Asia, hubo ese deseo de crear algo de mejor, crear una infraestructura, porque la gente se dijo, la crisis de Asia, la gente ya se olvida de eso, pero ¿cómo puede ser con el Fondo Monetario vigilando y todo eso que existió la crisis? ¿Cómo era posible? Entonces se crearon, otra cosa. Entonces ahí después había la tentativa de crear algo para evitar crisis, porque cada crisis tiene un costo tremendo para la economía en general. Eso aquí no es absoluto, pero le da un poco una idea de cuánto cuesta en una bajada del PIB una crisis económica fuerte. El señor Josh acaba de mostrar una gráfica que fue después en Estados Unidos, cuánto es la brecha entre el crecimiento del PIB, cuánto está por debajo del potencial. Ese es un costo. Esos son los costos de crisis pasadas en Colombia en 98, eso costó más o menos el 11% del PIB, y en algunos otros países mucho más. ¿Y cuánto cuesta a Estados Unidos la última crisis financiera? Ni se sabe todavía completamente, porque uno puede argumentar que todavía no ha terminado. Entonces, siempre había tentativas, sobre todo después de la crisis de Asia, de crear una nueva estructura, una nueva arquitectura financiera global, llamado Willard Group, que era más o menos el G20 con Argentina, Brasil y México, países aquí de América Latina, y que contenía bancos centrales y ministros de finanzas para ver qué se puede hacer, cómo evitar agujeros, cómo aumentar, y tenían esos grupos de trabajo. Digamos, quizás hubo la crisis porque los demás no saben suficiente, no tienen datos suficientes de lo que se está pasando, que no hay suficiente transparencia. La otra, que los sistemas financieros quizás están demasiado flojos o no comparables, que no hay criterios, que no hay estándares realmente más o menos mínimos globales que uno debería tener. Y que claro, que como el mundo está tan interconectado, uno tiene que quizás tener estructuras que quizás no eliminan completamente las crisis, pero quizás que aflojan un poco el efecto de la crisis y lo hace menos costoso para el contribuyente en general. Y la idea también era un poco, hay que evitar duplicaciones, ¿no? Si hay el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la FLAR, el CAFI, todos están trabajando en lo mismo, es un poco desperdicio de valores. El otro es que cuando todos trabajan todo junto, el peligro es que todos trabajan en A, pero nadie trabaja en B. Es un poco cuando uno pone platos juntos, ¿no? Uno junta todos los platos, siempre hay agujeros, ¿no? El plato está redondo, uno junta todos los platos, pero quedan agujeros. Entonces se creó el Financial Stability Forum, y ahora ya se llama el Financial Stability Board, para justamente trabajar en esas cosas. Entonces, el problema en la realidad, pero es lo siguiente, que a pesar de toda la interacción, la interconexión en el mundo continúa a estar completamente, de cierta manera,
todavía fragmentado y hay obstáculos muy, muy reales. Los obstáculos son que las monedas son diferentes. Hay gente que dice, bueno, lo mejor sería si todos tendríamos una sola moneda, eso ya va a eliminar algunas cosas y fue una de las razones por qué se creó el euro como una moneda común, lo que es diferente que un país como Panamá o Ecuador que adopta la moneda de un otro país, ¿no? Eso no es una moneda común, es adoptar la moneda de otro país. Pero también hay diferentes superintendencias, jurisdicciones, cada quien sigue a pensar todavía en muchos países solo dentro de sus propias fronteras y solo tiene poder en sus propias fronteras. Y eso es una contradicción a la realidad del mundo y que es completamente cada vez más abierto. Entonces, solo para decirles, hay una multitud de entidades y reglas, hay muchas entidades y el nuevo sistema financiero es descentralizado y hay muchos entendimientos que tratan de mejorar las cosas, pero no hay reglas fijas. Entonces, hay muchas reglas nuevas que se hacen, pero ¿cómo entra en un país como Colombia? Bueno, hay varios canales que son posibles. Uno es que el país o el superintendente, como ejemplo de Colombia, que sea miembro de una entidad normalizadora y que haya un compromiso de implementación. Le voy a explicar eso en un rato porque, por ejemplo, existe el Comité de Basilea, otro para supervisión bancaria, pero no todos los países son miembros. Pero los supervisores que son miembros de esos grupos sí se comprometen a implementar lo que se decide por consenso en esos comités. Entonces, esa es una manera de adaptar algo. Pero Colombia no es miembro de esos comités. Entonces, lo que puede ser es que hay entidades que dicen, bueno, esa gente ha discutido tanto tiempo sobre eso y vienen de sistemas muy diferentes y tienen una opinión en común, entonces quizás no es tan mala lo que ellos hicieron. Entonces yo como superintendente voy a utilizar algunas o todas esas ideas para mi propio sistema. Entonces una adaptación voluntaria. También es posible, y eso ha sucedido en el pasado, que una entidad financiera, un banco, dice, bueno, yo pienso que la manera, de medir los riesgos crediticios es tan buena que yo voy a adaptarlo sin tener la obligación, sin que el superintendente me dice que yo tengo que hacerlo, yo voy a hacerlo porque es la mejor práctica, es algo de bueno y yo voy a adoptarlo. Y eso puede suceder siempre cuando un canal transfronterizo, cuando un banco como Citi, aquí está Citi, sin hacer propaganda, pero aquí veo un nombre. Ellos son internacionales, entonces cuando hay algo de Citi aquí en Colombia o en otro país, ellos tienen que seguir un poco las reglas corporativas que tienen. Las reglas corporativas, en este caso Estados Unidos es miembro de muchas entidades normalizadoras, se han comprometido de implementar ciertas reglas. El Citi está obligado de hacerlo, lo va a intentar de hacerlo por todas sus entidades en el mundo, incluso en Colombia. Entonces es una manera que también como entra en un país como Colombia, que forza también a la Superintendencia Financiera de Colombia de pensar un poco de qué se está sucediendo en el mundo. Si no lo hicieron hasta ese momento, pero solo para dar un ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las iniciativas de reforma de qué se está hablando hoy? Bueno, hay muchas, pero en el seno del Global Stability Forum, que reúne las entidades más importantes, esas son más o menos las grandes ideas. Una es de hacer bancos más resistentes a tensiones, porque se ha visto en la crisis que la definición de capital no era adecuado, que había también si un banco tenía suficiente capital, el problema era la liquidez, que no estaba el líquido para mantenerlo. Entonces eso todo está en el paquete que está conocido como Basilea III. Un otro programa es que las quiebras de bancos se pueden pasar de manera ordenada, más o menos tranquila, jamás es tranquilo, pero sobre todo sin
incurrir al contribuyente, ¿no? Las tonterías de un banco no debe pagar las personas que pagan los impuestos, sino los dueños de los bancos o los que especulan, ellos tienen que asumir las pérdidas y no los demás. Esa es un poco la idea. El gran problema viene en actividades transfronterizos. Siempre en actividades transfronterizos, no olviden los mercados intercambiados, pero las superintendencias, las jurisdicciones, los tribunales son nacionales. Ese es un reto, está trabajando en esto. La otra es de crear entidades de contraparte central para productos de derivados. Eso es un programa también, un problema que no toca a todos los países. Hay muchos países que no tienen mercados muy activos o ninguno de derivados, pero sí donde hay, la idea es de eliminar el tutti frutti de acciones y crear contraparte central para tener más claridad y concentrar los riesgos. Pero al mismo tiempo hay que ver que esas contrapartes centrales no son vulnerables y no quedan vulnerables a riesgos, porque cuando se concentran los riesgos, cuando uno tiene un problema en ese punto único, también va a haber problemas. Otro problema que es muy interesante es el shadow banking, la banca en paralelo, porque evidentemente hay el riesgo que quizás con la crisis de Lehman uno ve, bueno, los bancos son el gran problema, uno arregla todos los bancos y entonces actividades financieras van a otras entidades, hedge funds, fondos mutuos, cosas así que están fuera del banco. Entonces los gobiernos, las entidades internacionales, los bancos centrales están poco preocupados que los riesgos se van a otro lugar. Y la otra es de hacer la titulización de créditos más seguro, más eficiente, porque también era una debilidad. El Legal Entity Identifier es una otra iniciativa que yo pienso que merece ser visto un poco más de cerca. Y como ustedes trabajan en el mundo de valores, también la IOSCO, la Asociación de Comisionistas de Valores, está trabajando cada vez más en cooperación, no solo en cooperación, pero en regular la labor transfronteriza. Entonces, ¿de dónde vienen las reformas? ¿Quiénes son las entidades que inventan todo eso? Eso es muy esquemático, ¿eh? Entonces, generalmente uno puede pensar en el mundo financiero, su mundo, que hay instituciones que son los que actúan, hay los mercados en los cuales las entidades actúan y hay la infraestructura que utilizan para comunicarse entre ellos, para hacer transacciones, para pasar información. Y para todas de esas áreas hay un comité especializado. Para la banca existe el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Todos han escuchado Basel, yo vivo en Basel, he trabajado ahí, pero entonces eso es el comité, el Basel Committee on Banking Supervision. También hay la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, International Association of Insurance Supervisors, y la IADI, que es la Asociación Internacional de Seguros de Depósitos, como en Colombia, la FOGADE, por ejemplo. Y la IOSCO ve en lo que es valores un poco a todos esos elementos, ve a las instituciones, los mercados y la infraestructura. Para los mercados existe el Committee on the Global Financial System y el Comité de Mercados. Y para la infraestructura existe el comité en inglés, Committee on Payments and Market Infrastructures. Todas esas entidades, esas tres, reportan de cierta manera antiguamente a los bancos centrales o del Grupo de 10. Grupo de 10 son los países que prestan más al Fondo Monetario que deben por su cuota internacional. Pero eso ha cambiado también con la crisis financiera, que mercados emergentes son mucho más importantes. Entonces ahora reportan a algo que se llama el Global Economy Meeting, que reúne más o menos 30 bancos centrales y supervisores, de cierta manera.
y es más o menos 80% del PIB mundial. Entonces, a ellos reportan. Esos todos tienen su secretariado en el BIS, en el Banco de Pagos Internacionales en Suiza. El famoso Fondo Monetario y el Banco Mundial también son jugadores importantes. Eso también es algo interesante para todos que trabajan en supervisión, porque ya hace años se creó el llamado Joint Forum, que incluye la IOSCO, el Comité de Basilea y la supervisión y los superintendentes de seguros, porque mercados financieros no son solamente, o productos financieros no se desarrollan solamente en el ámbito de bancos, sino también en otras áreas. Y todo eso en su combinación integral, junto con el Banco Mundial y el Fondo Monetario, está dentro del Consejo de Estabilidad Financiera, que además tiene muchos mercados emergentes, es el G20 más algunos otros países, y combina bancos centrales, supervisores y ministerios de Hacienda. Entonces, eso ya es un poco high level. Todo eso también hay que saber, no pueden emitir una ley. Lo que sale de ahí, también el Comité de Basilea, no es ley que se cumple por obligación jurídica, pero de manera más o menos voluntaria. Como ya les dije antes, por compromiso propio, pero no son leyes que salen de ahí. Entonces, ¿cómo vamos con el tiempo? Sí, me faltan 5 horas. Entonces, solo muy rápidamente. Entonces, el Basilea III son las reglas que tratan de mejorar la definición de capital para que sea realmente un capital que un banco puede utilizar. Introducen reglas de liquidez, de topes mínimos de liquidez que una entidad tiene que hacer, y introduce un poco también una manera de cómo dar seguimiento y asegurar que los miembros del comité cumplen con esas pautas, esas reglas, por medio de self-assessments, de asesoría propia, y van a visitar a ellos mutuos. Pero hay siempre mucho miedo sobre Basilea III, pero eso está solo dirigido a la gran banca internacional y no al banco público, al banco pequeño y al banco local, no a cajas de ahorro. Eso no es la idea de Basilea III. Pero lo interesante es que muchos países y mucho más que son miembros quieren adoptar por lo menos elementos de Basilea III. Y hubo una encuesta de una otra entidad que está ahí en el Financial Stability Institute, que da capacitación para supervisores, que preguntaron a todos los países no miembros del comité qué quieren hacer con Basilea III o con Basilea II, porque eso sigue existiendo. Entonces, de hecho, una gran parte, muchos países quieren aumentar y adaptar por lo menos elementos de Basilea III, Basilea II. Y aquí para América Latina, eso es algo que de la última encuesta que salió hace poco, y aquí ¿dónde se hace el pointer? Aquí ven Chile, Colombia, Perú. En amarillo son cosas que ya, aquí eso no debe ser amarillo, pero son en amarillo he puesto donde ya está más o menos implementado o publicado. Aquí eso es un error. Eso es el enfoque estándar, porque en todo eso, Basilea II y Basilea III, no todo es tan complicado. Hay justamente para mercados emergentes cosas mucho más sencillas. Y eso es el enfoque estándar, enfoque avanzado, el pilar 2, pilar 3. Pilar 2 es más o menos los derechos, lo que tiene la revisión del supervisor. Y pilar 3 son criterios de transparencia. Pero como les dije al inicio, las crisis han mostrado muchas veces que los bancos, las entidades financieras no publican suficientemente cómo manejan sus riesgos, qué metodología utilizan para medir sus riesgos y qué están haciendo como sus riesgos. Entonces, una idea es de aumentar
la transparencia, lo que se divulga de información, justamente para que ese mundo de mercado de capitales más privatizado, que los mercados también tengan más información sobre los riesgos de las entidades, las contrapartes. El otro, como dije, es el Comité de Mercados, Infraestructura de Mercados. Y me sorprende un poco que eso antes se llamaba Committee on Payment and Settlement Systems, Comité de Sistemas de Pagos y Liquidaciones, y trataba al inicio de los riesgos que bancos centrales tenían cuando no hacían la compensación de manera real, de manera inmediata, sino quizás el próximo día o 2 días después, que involucraba un riesgo tremendo para el Banco Central, que generalmente manejaba los sistemas de pagos de alto valor. Pero el mundo termina cambiado, entonces el comité hace varias cosas, y una cosa es que hace estadísticas. Y ahí uno ve, una parte de las estadísticas también utiliza a bolsas, y menciona bolsas. Eso solo de sus propios miembros. Entonces, esas estadísticas no tienen Colombia, pero sí tienen otros de Brasil, Bélgica, Australia. Y solo a primera vista, sin ver nada en especial, si uno ve que en un país como hasta Bélgica, los valores, las transacciones han aumentado, sobre todo en Brasil, aquí un poco menos, pero generalmente aumentan más. Eso es interesante, aquí disminuye el valor por transacción, pero en Canadá, así quizás con la crisis financiera, el número de transacciones y el valor por transacción no ha cambiado mucho. En China ha cambiado mucho. Ayer he hablado con un español que quiere traer productos chinos de Shanghái a América Latina quizás o a España. Entonces uno ve que como el Stock Exchange, la bolsa de valores de Shanghái, realmente ha crecido mucho en operaciones generales y también en valor por transacción. Eso es algo así al lado, pero esas son fuentes interesantes quizás también para ustedes que trabajan a nivel un poco más internacional. El comité, como es una entidad normalizadora, también ha creado principios básicos para que los supervisores utilizan en crear las reglas de supervisión, no solo para bancos, pero también para infraestructuras de mercados. Y eso ya no son solo sistemas de pagos de importancia sistémica, pero también para depositarios centrales de valores, sistemas de liquidación de valores, entidades de contrapartida central. Esos son una serie de criterios mínimos con los cuales uno debería cumplir. Un otro punto interesante es que, es justamente aquí el acceso a datos. De nuevo, parte de la transparencia de saber lo que está sucediendo. Las autoridades en esos registros de operaciones hay mucha información, entonces se está trabajando cómo esa información sea divulgada, o que por lo menos las autoridades tengan mejor acceso a ese tipo de informaciones. Esos estándares son interesantes porque esos sí van a tener efecto en Colombia. ¿Y por qué van a tener efecto en Colombia? Es porque hacen parte de los Key Standards. Eso les dije después de la crisis de Asia. La gente pensó, bueno, hay que crear una gama de reglas mínimas, algo de principios mínimos que deberían ser aplicables por todos los países si uno puede, porque eso va a mejorar quizás un poco o disminuir el riesgo de crisis financieras. Y hay 12 estándares clave, 12 Key Standards. Y aquí son los principios básicos para mercados. Aquí eso, de hecho, es un error mío, porque eso ha sido integrado en los principios básicos para Financial Market Infrastructures. Eso es muy interesante porque lo que sí es una obligación no es Basilea III o Basilea II, pero los principios básicos para una supervisión bancaria eficaz es para seguros, gobierno corporativo.
Estos son reglas que se han creado de manera consensual y sí que y eso es lo interesante, van a tener un efecto porque el Fondo Monetario y el Banco Mundial hacen los Financial Sector Assessment, van a los países por delegaciones mutuas para ver si el país cumple con esas reglas. Y para Colombia, el último FSAP se hizo en 2013 y no sé a qué grado eso se ha publicado aquí en Colombia, pero yo he mirado un poco las cosas que quizás interesan. La lista es más grande, pero esas son parte de las recomendaciones que hicieron. Les voy a mencionar solo algunas. Aquí, por ejemplo, el reporte dice que la Superintendencia Financiera de Colombia sí está bastante autónomo en sus operaciones, en lo que puede hacer, pero que, por ejemplo, el superintendente no está realmente independiente y que se debería mejorar las reglas de cómo se nombra o cómo se desmite el superintendente, que debería ser nombrado por un término fijo y que hay que tener reglas muy claras cuando uno puede deshacerse de un superintendente financiero. Entonces, eso es una recomendación que se evalúan como una prioridad muy alta y que debería ser implementado en el plazo corto. Otras cosas aquí son importancia media y mid-term objective, short-term objective, y aquí uno tiene, por ejemplo, que los estándares de liquidez para broker-dealers, que eso debería ser mejorado. Esos son todos documentos públicos, pero eso es interesante, pienso, porque en los próximos años o 2 años seguramente va a resultar quizás en cambios de las reglas que son aplicables también para ustedes, los miembros de la Asobolsa. Algunas otras iniciativas, solo voy a mencionarlos, es una que la resolución bancaria, uno quiere deshacerse de ese concepto que bancos son demasiado grandes que no pueden entrar en quiebra. Eso, uno quiere terminar con eso y sobre todo, como ya dije, evitar que por fin el contribuyente paga por tonterías de unos managers de bancos y de fondos que tienen los ojos más grandes, la boca más grande que su vientre. Pero eso también es para bancos de importancia sistémica. Las reglas que se están creando ahí visan a la banca grande, internacionalmente activa, con riesgo sistémico. Pero las ideas ahí también son importantes a nivel más local, como en Colombia, porque las autoridades, los superintendentes, deberían, pensar en Colombia. Tenemos nosotros entidades que son sistémicamente importantes. Si quiebran, va a afectar a los demás. Va a ser muy importante si falla una entidad X. Y si hemos identificado 1 o 2 entidades, ¿qué hacemos con eso? ¿Vamos a exigir más capital o unas reglas más estrictas para ese tipo? Porque al mundo internacional sí se han identificado unos, 20 y pico entidades internacionalmente activos a los cuales se van a aplicar reglas mucho más estrictas. El identificador de entidad jurídica, solo muy brevemente, es un poco algo como el barcode, ¿no? Ustedes cuando van de compras, ustedes saben que en el producto hay así algo con barras negras y en el cajero dice, esos son vegetales y cuesta X. Ese barcode, eso es internacional, eso es lo mismo en todos los países. Y para eso se creó también una entidad y todo el mundo está de acuerdo que la barra XXX quiere decir jugo de tomate, no sé, algo así, ¿no? Y para los bancos es un poco, entidades financieras es un poco lo mismo, porque cuando se quebró Lehman, lo interesante es que ni el propio banco sabía con quién exactamente tenía transacciones. Bancos pagan mucho dinero, entidades pagan mucho dinero para entrar en el micro y saber dónde tengo mis riesgos. Y la idea es
por lo menos a nivel nacional en muchos países, es de normalizar todo esto para que uno sabe muy bien que un número X es la entidad X. Y entonces ni los supervisores ni el banco mismo sabía exactamente con quién, dónde tenía sus riesgos. Entonces, y como algunos países tienen sistemas como estos, pero a veces no son compatibles, se está creando la iniciativa del Legal Entity Identifier, que trata con un estándar ISO, un número alfanumérico de 20 cifras, de identificar únicamente una contraparte financiera, una casa de bolsa, un broker-dealer, un fondo X, todos van a tener un número. Y hay un grupo de implementación y ahí también ya trabajaba Brasil, muy activo, México, y ahora en 2013, sí, en 2013, hace muy poco, en enero de 2003, se estableció el Regulatory Oversight Committee, entonces una entidad internacional que vigila a ese desarrollo, porque es evidente. Aquí hay muchas entidades que quieren sacar mucho dinero de eso. Dicen, nosotros tenemos la información, si usted como broker o un banco quiere información, te hago pagar. Pero eso es un interés público, que eso sea transparente, que ese conocimiento, ese know-how sea público y de acceso gratuito de manera muy transparente en todo el mundo. Entonces hay el Regulatory Oversight Committee y en eso trabaja aquí de América Latina, sea como miembro observador Argentina, Chile, México, Panamá, Paraguay. Entonces uno dice, bueno, Paraguay, ¿cómo puede ser? Paraguay no es un centro financiero. Yo también pienso es interesante, pero eso es un sistema muy abierto y puede participar quien quiere. Solo hay que pedirlo y uno está adentro en el Regulatory Oversight Committee, en los grupos de trabajo, y no he encontrado nada de una entidad pública de Colombia que está en eso. Pero he mirado un poco y aquí hay una empresa que se llama GS1 Colombia, no sé si ustedes la conocen, pero esa sí, yo no la conocía, pero esa sí se está posicionando para ofrecer sus servicios en la implementación de la iniciativa Legal Entity Identifier. Eso pienso que es algo que va a venir de una manera u otra y la cuestión es solo cuánto me va a costar al final o no. La IOSCO también, solo no voy a entrar en detalles, pero como trabaja en valores, son quizás un poco atrasados en comparación con el Comité de Basilea, porque el Comité de Basilea ya trabaja mucho tiempo con reguladores, hicieron muchas cosas en los últimos 20 años. Con la IOSCO es un poco, yo diría en mi opinión personal, un poco más lento, y solo en los últimos años han empezado en ver un poco cómo se puede mejorar la cooperación entre supervisores de valores, de tener quizás mejorar la cooperación, mejorar la transparencia, unificar un poco lo que se divulga, y lo más nuevo es el Task Force on Cross-Border Regulation, pero eso todavía se está haciendo, todavía no vi un documento de consulta, pero hay grupos de lobbyistas o algo que están involucrados en eso. Entonces, la gran cuestión, si todo eso habrá efectos en la región. Y evidentemente ya le intenté de decirles que sí habrá efectos. Y de hecho, el G20 por el Financial Stability Board hizo un grupo de trabajo y eran mercados emergentes como México, Argentina, Brasil, que dijeron, esas son preocupaciones, queremos que se identifiquen las cuales son. Entonces hizo un grupo de trabajo y las preocupaciones que se han identificado un poco es que quizás no hay suficiente coordinación entre supervisores de casas matrices y supervisores en países anfitriones, digamos España, Colombia, y que diferencias entre cómo se definen cosas pueden generar que el mismo riesgo sea ponderado de manera diferente en varias zonas. La otra es que quizás
de que grandes partes internacionales, los grandes países van a tener menos bonos, menos valores de países emergentes, digamos como Colombia, algo que aquí al inicio decimos, nosotros queremos que en el mundo la gente compre más títulos colombianos. Bueno, quizás eso no va a funcionar, quién sabe. La otra es que quizás que ciertos mecanismos de liquidez que no van a funcionar tanto en mercados emergentes por falta de mercados o falta de sofisticación en ciertos mercados, entonces que esas reglas no son tan relevantes. Pero ¿cómo reaccionar a todo eso? Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer para...? Alguien al inicio, mi pregunta era, ¿tenemos suficiente influencia? Y la gente, todos piensan que no hay ninguna influencia. Yo pienso que sí hay influencia. Entonces, ¿cómo reaccionar a todo eso? Una es que tiene que saber que esas reformas todavía no han terminado. Entonces, en vez de decir, eso está afectando nuestro mercado, entonces hacer un estudio de ver cómo afecta el mercado. Yo he preguntado ahí en el comité de Basilea y me dijeron, sí, todos se quejan, pero nadie viene con cifras. Nadie viene con un estudio que dice, aquí en Colombia hicieron A, el resultó B, y eso nos ha perjudicado. El otro es que entonces, hacer estudios de impacto cuantitativo, sea de reglas nacionales o de reglas internacionales, puede ser algo muy útil. La otra es de realmente utilizar los canales de cooperación que existen. El Financial Stability Board, por ejemplo, tiene un grupo regional consultativo para la América Latina y actualmente eso está presidido por el gobernador del Banco Central de Brasil y el superintendente de Colombia. Eso es un canal importantísimo. Su superintendente es el chairman del Regional Consultative Group for the Americas del Financial Stability Board. Y en vez de ahí solo hablar, no sé, siempre casi me molesta porque yo sé más o menos de qué hablan en esos grupos y muchas veces no hay realmente sugerencias o críticas muy fuertes o algo. Entonces ahí ustedes tienen a alguien sentado en ese grupo y, bueno, es un grupo regional consultivo, no es el Financial Stability Board mismo, pero es una entrada posible que se puede utilizar. El grupo consultivo de Basilea, de supervisión bancaria, también tiene un estudio sobre consecuencias no deseadas. El IOSCO tiene el Task Force sobre efectos transfronterizos. Entonces, en todas las entidades sí tratan, porque hay la preocupación de dialogar con mercados emergentes, pero muchas veces los mercados emergentes no hablan. En los estudios, muchas de esas reglas que se publican, hay estudios de consulta. Digamos, aquí tenemos una regla, un proyecto, ¿cuál es su comentario? Y África del Sur, Australia, todos, no todos, pero muchos hacen comentarios. Yo hasta la fecha no he visto ninguno de América Latina. Eso es una lástima porque es una puerta que está abierta, entonces hay que entrar. La fiesta está adentro y yo pienso que no es tan justo estar afuera y quejarse que otros tienen la fiesta si uno tiene la puerta abierta y solo hay que entrar. Claro que es trabajo. Y un diálogo cuesta, pero algo como la Asobolsa, otras entidades, la Asobancaria aquí en Colombia, otros, tienen la posibilidad por sus grupos de trabajo de entrar en un diálogo, de forzar, de perder el diálogo, porque sí, esas entidades al nivel internacional también están implicados. Entonces, y sobre todo foros como estos son geniales y para hablar y tener opiniones, y lo importante es tener un canal para hacer que los grandes o las entidades eso les escuchan. La señorita dice que he pasado 5 horas mi ponencia, pero está casi terminado. Entonces, la conclusión es, sí, se está construyendo un nuevo sistema, pero eso ya hace 100 años que se está construyendo. Eso es una obra que nunca va a terminar, pero sí que las cosas que se hacen ahora van a tener un efecto, sea directo, muy directo o de manera indirecta. Es imposible de huir de esos.
Entonces, importante de participar en la fiesta y no quejarse solo del ruido que hacen los vecinos. Entonces, hablen, utilizan la asobolsa hasta donde pueden. No sé cómo está. Yo no he conocido la asobolsa antes, pero me parece gente muy simpática, muy competente todos. Y con eso, muchas gracias por su atención y nos vemos. Yo voy a quedar con ustedes. Gracias.